الآن نحن في وسط دمشق. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم. لا إله إلا الله. El infierno de Said Naya ha sido desatado. Los cautivos de esta prisión del terror han sido liberados y el mundo entero está en alerta. Said Naya, un lugar de horror indescriptible donde miles de personas han sufrido torturas, ejecuciones y desapariciones. Se ha convertido en sinónimo de la pesadilla del régimen sirio. Ahora, estos prisioneros que vivieron el tormento en carne propia salen a la luz, pero ¿a qué costo? ¿Es esta liberación una maniobra maquiavélica de Bashar al-Assad para ocultar sus crímenes más oscuros? En este video te revelaremos lo que realmente está sucediendo detrás de esta noticia escalofriante. Prepárate para descubrir los oscuros secretos de Said Naya y lo que podría estar detrás de esta impactante liberación. Para tener un contexto sobre esta terrorífica prisión, es importante entender que el régimen de Bashar al-Assad ha sido sinónimo de opresión y brutalidad durante más de una década. Desde el estallido de la guerra civil siria en 2011, lo que comenzó como una protesta pacífica contra el gobierno, rápidamente se convirtió en un conflicto sangriento que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Mientras Assad y su régimen mantuvieron un control férreo sobre el país, las atrocidades, la represión y la violencia se han convertido en una rutina diaria para millones de sirios atrapados en esta catástrofe. La prisión de Said Naya, ubicada en las afueras de Damasco, se construyó en 1987 bajo el régimen de Hafez al-Assad, padre de Bashar al-Assad. Inicialmente diseñada como una prisión militar, rápidamente se convirtió en uno de los centros de detención más temidos de Siria. Said Naya ha sido escenario de innumerables abusos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, convirtiéndose en un símbolo de la represión del brutal régimen sirio. Durante años, miles de opositores, activistas y ciudadanos inocentes han sido encarcelados allí, desapareciendo sin dejar rastro o enfrentándose a condiciones inhumanas. La ofensiva del Hayat Tahrir al-Sham en Siria, un grupo yihadista activo en la región, logró la liberación de los prisioneros de Said Naya a través de una serie de ataques coordinados y avances en las áreas controladas por el régimen de Assad. En un contexto de intensificación del conflicto en el noroeste del país, el HTS aprovechó las debilidades del gobierno sirio y las distracciones militares para lanzar operaciones que llevaron a la caída de varias instalaciones de detención, incluyendo Said Naya. Esta ofensiva, aunque estratégica, también fue un golpe simbólico contra el régimen de Assad, exponiendo las vulnerabilidades en sus sistemas de represión y generando una gran sorpresa internacional. En este metraje vemos la liberación de prisioneros que, tras años de sufrimiento y oscuridad en las prisiones del régimen de Bashar al-Assad, finalmente ven la luz de la libertad. La cámara captura sus rostros desorientados, incrédulos ante la idea de estar libres, tanto tiempo atrapados en un infierno de tortura y humillación. Algunos apenas pueden creer que han sobrevivido a la pesadilla de Said Naya y otras cárceles, mientras otros, con lágrimas en los ojos, no encuentran palabras para describir la emoción de recuperar lo que creían perdido para siempre: su humanidad. A medida que caminan hacia la libertad, el impacto de su liberación se hace evidente, el dolor y la incredulidad de los que han vivido el terror, pero también la esperanza de un futuro, aunque incierto, en el que finalmente podrán respirar en paz. Esto no solo demuestra el final de un calvario, sino también el renacer de vidas destrozadas, un testimonio de resistencia y valentía. Este prisionero es un médico de Yemen llamado Riyad Ahmed Abdullah al-Dolmeisi, de la gobernación de Haya. Estuvo detenido en Siria desde el 2013, salió amnésico y su familia lo reconoció a través de fotos y videos. En este otro desgarrador video seguimos la historia de un prisionero sirio que después de 38 años de tortura en la prisión de Said Naya ha perdido por completo sus facultades mentales.
A través de imágenes sombrías y un relato conmovedor, somos testigos de su deterioro psicológico tras enfrentar semanas, meses e incluso años de abusos indescriptibles. Su rostro, marcado por el miedo y la desesperación, refleja la cruel realidad de quienes han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, llevándolos al borde de la locura. Los gestos vacíos son solo un reflejo de la tragedia que miles de prisioneros sirios han sufrido bajo el régimen de Bashar al-Assad. Este video no solo denuncia la barbarie, sino que también revela el devastador impacto de la represión en la mente humana. الله اكبر. يا شباب الاخوان ما كانت تركماني هذول جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر قبل ال70. Acá podemos ver cómo un grupo de rebeldes sirios accede a las cámaras de la temida prisión de Saydnaya, revelando imágenes inéditas del interior de uno de los centros de detención más infames del régimen de Bashar al-Assad. Mientras exploran las instalaciones, se encuentran las huellas de la brutalidad y el sufrimiento que ha marcado este lugar. Celdas oscuras, paredes desgastadas y equipos de tortura. A través de sus ojos, el mundo puede ver por primera vez las atrocidades ocultas en Saydnaya, una ventana a la pesadilla que vivieron miles de prisioneros bajo el régimen sirio. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر ليك العباد هول لساتها موجود. Los rebeldes todavía están tratando de averiguar qué hacer en la prisión de Saydnaya y cómo llegar a todos los prisioneros. El lugar es enorme, construido como un laberinto, y los rebeldes carecen de la mayoría de las llaves. Los niveles subterráneos de la prisión de Saydnaya son una de las partes más temidas y secretas de este infierno de reclusión. Estas celdas subterráneas, ubicadas debajo del suelo de la prisión, han sido escenario de algunas de las peores torturas y desapariciones. Los prisioneros, muchas veces arrestados sin juicio, eran enviados a estas profundidades donde las condiciones eran aún más inhumanas, oscuras, húmedas y sin ventilación. Las celdas subterráneas carecían de cualquier tipo de luz natural o acceso a las necesidades básicas. Se dice que en estos niveles los prisioneros eran sometidos a torturas extremas y en muchos casos nunca más se les volvía a ver. El acceso a estas áreas está estrictamente controlado y pocas personas, incluso dentro del sistema de seguridad de la prisión, sabían con certeza qué ocurría allí abajo. Después de horas de búsqueda, finalmente se encontró la puerta oculta del ala roja en la prisión de Saydnaya. Lo que se va a ver en las próximas horas seguramente no tendrá precedentes en la historia universal del horror. Casi un día después de la liberación de la prisión de Saydnaya en Damasco, los rebeldes todavía están cavando en los sótanos del infame Ala Roja, tratando de llegar a los prisioneros encarcelados allí. Se ha logrado penetrar el primer nivel subterráneo del sector oculto del centro de torturas de la prisión. Muchos prisioneros siguen vivos. Se teme a que haya al menos 3 niveles adicionales de celdas bajo tierra, profundizando el horror que podría ocultar este infierno clandestino.
Esto es el reflejo de lo que era el régimen sirio ruso. Un prisionero completamente perdido, despojado de su capacidad para expresarse o hablar tras años de tortura y abuso en las cárceles del régimen sirio. Su rostro, vacío y desorientado, refleja el impacto devastador que ha tenido en su mente la violencia sistemática de Saidnaya. Apenas puede mantener el equilibrio mientras sus ojos vacíos de esperanza miran al vacío. No puede articular alguna palabra, sus labios se mueven sin sentido como si el dolor y la desesperación hubieran borrado toda conexión con la realidad. La cámara captura su sufrimiento de manera estremecedora, un ser humano reducido a la sombra de lo que alguna vez fue, un alma perdida en la oscuridad de la represión. Este video es un grito silencioso de la violencia estatal, un recordatorio de las cicatrices invisibles que deja la tortura, dejando al prisionero atrapado en un mundo sin palabras, sin recuerdos y sin esperanza. Estas desgarradoras liberaciones de los prisioneros de Saidnaya revelan la magnitud del sufrimiento vivido por miles de personas bajo el régimen de Bashar al-Assad. Un régimen que no solo ha causado un daño físico y psicológico profundo, sino también una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del pueblo sirio. Para los prisioneros liberados, la reintegración a la sociedad será un proceso extremadamente difícil, ya que la experiencia en las prisiones marcadas por la tortura y el sufrimiento será una carga que les acompañará el resto de sus vidas. Estos individuos tendrán que enfrentar no solo el trauma personal, sino también las dificultades sociales y económicas de un país devastado por más de una década de conflicto. La caída del régimen de Assad y su aliado Putin marcaría el fin de un ciclo de opresión y abuso hacia la población siria, aunque la salida de estos líderes podría significar la esperanza de una transición hacia una Siria más libre. También abrirá un periodo de incertidumbre y el conflicto por el vacío de poder que dejarían. Las tensiones internas y la fragmentación del país podría intensificarse, ya que diversas facciones buscarían dominar, lo que dificultaría la paz y la reconstrucción a largo plazo. En cuanto a la toma del poder del grupo HTS, es importante considerar que este grupo tiene una ideología radical islamista que podría cambiar drásticamente la dinámica del país. Su control en ciertas regiones podría añadir complejidad al panorama, ya que muchos sirios buscan un futuro más democrático. La ascensión de un grupo tan polarizante podría aumentar la fragmentación y obstaculizar los esfuerzos por unificar el país bajo un gobierno inclusivo. Por otro lado, la quema de la tumba de Hafez al-Assad, padre de Bashar, simboliza el rechazo profundo hacia el legado autoritario de los Assad en Siria. Este acto podría interpretarse como una muestra de la ira y desesperación de quienes han sufrido bajo el régimen durante décadas. Sin embargo, también es un recordatorio de la fractura profunda que existe en la sociedad siria y cómo las generaciones más jóvenes ven el pasado como un obstáculo para la construcción de un futuro diferente. En resumen, la situación en Siria es extremadamente compleja y llena de desafíos. La liberación de los prisioneros de Saidnaya no es solo una de las muchas cicatrices visibles del conflicto, y aunque podría señalar un cambio en el rumbo, los prisioneros y el pueblo sirio enfrentarán un largo camino hacia la reconciliación y la paz. Así llegamos al final de este viaje tan oscuro como impactante. Si te interesa seguir explorando estas historias y profundizar en los horrores que ocurren en Siria y en el mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Siempre hay más sombras que desentrañar. Nos vemos en la próxima entrega, donde cruzaremos juntos una vez más la frontera oscura.